Bueno, pues estamos esta noche aquí con Pablo de Soto, arquitecto, durante muchos años miembro de arquitectura y también investigador en temas de fronteras, tecnología, movimientos de personas, Fadayat, Indy Media Estrecho, bueno, un montón de proyectos. Y bueno, estás ahora mismo investigando en el extranjero, pero ahora que estás en Madrid, pues he aprovechado que estabas aquí para hablar contigo y quería que me cuentes una experiencia que tuviste, porque estoy haciendo una serie sobre CIES, pero sin hablar de los CIES. Entonces, bueno, yo sé que tú has tenido una experiencia muy particular, que además escribiste después un texto que me llamó mucho la atención y que era un poco que durante unos minutos o unas horas viviste un poco al margen del derecho, o tuviste una experiencia un poco parecida a un CIE, y quiero que nos la relates aquí, ¿no? Que fue pues cuando te deportaron o cuando te trajeron de vuelta en un viaje que hiciste a Brasil, ¿no? Cuando tú fuiste a estudiar allí, no sé, un doctorado o a trabajar en una universidad allí, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos qué es lo que te pasó en ese viaje. Bueno, yo viajé a Brasil en marzo pasado y me fue rechazada la entrada en el aeropuerto de Río de Janeiro y fui deportado, ¿no? Se me aplicó un protocolo de deportación que es lo mismo lo que pasa a muchos migrantes, muchas personas cada día en todos los aeropuertos, ¿no? En mi caso iba ya a estudiar, pero no había solicitado el visado de estudiante, fue como un poco un problema mío, pero afectó al hecho de que no me dejaran entrar en Brasil y me deportaran la situación de cómo son tratados los brasileños cuando viajan a España, ¿no? Cuando quieren viajar por España. Digamos, Brasil aplicó lo que ellos llaman la ley de reciprocidad, es decir, vamos a tratar a los españoles como en nuestros aeropuertos, como tratan a los brasileños en los aeropuertos de España, ¿no? ¿Y qué había pasado unas semanas antes? Pues, por ejemplo, que una señora mayor, una anciana, que venía a Madrid a visitar a su nieta que vive aquí que vive en Madrid, pues la tuvieron 3 días en la comisaría del aeropuerto de Barajas, ¿sabes? Y al final la deportaron. A una investigadora que venía de turismo, una científica brasileña que venía a hacer turismo a España, con todas las reservas de hotel, etcétera, también la deportaron, ¿no? Entonces hubo un caso, digamos, en los medios de comunicación en Brasil de qué está pasando con cómo tratan a los brasileños a la llegada a España, ¿no? Eso igual una noticia que los medios de comunicación en España pues no mencionan suficientemente, ¿no? Entonces a mí ese contexto, digamos, coyuntural hizo que a mí se me utilizara un poco como moneda de cambio, ¿no? Había que represaliar a un español de la misma manera que represalían a los brasileños en España, ¿no? A los brasileños, a ecuatorianos, a rumanos, a gente de muchas nacionalidades, ¿no? Entonces un poco como la reflexión ahí que yo quería como resaltar es que pues que el tema de la política de fronteras o cómo funcionan las fronteras tiene que ver con un poco esa lógica que se habla del 1% y del 99%, ¿no? Cómo las fronteras son mecanismos de control que, más allá de las nacionalidades, benefician o perjudican una parte a un sector de la población, ¿no? Que siempre es el mismo, ¿no? Y después quería un poco lanzar también el mensaje un poco a Brasil, que como que la política de reciprocidad también es muy problemática, ¿no? Porque si van a copiar lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay cárceles para inmigrantes, ¿no? Digamos, a las personas que bajo unos criterios muy policiales o de interior, hay personas que se considera que no tienen derechos para moverse libremente y las recluyen en lo que llaman los CIE, los Centros de Internamiento para Inmigrantes, que son cárceles donde el delito es querer moverse por el planeta, no de un país a otro, ¿no? Y son como limbos jurídicos, ¿no? Donde hay personas que pasan allí meses, semanas, meses o años, ¿no? Y esa es un poco de las innovaciones más vergonzosas de nuestros países, ¿no? Este tipo de cárcel. Entonces, un poco la reflexión para Brasil era las políticas de reciprocidad al final que van a suponer que Brasil construya cárceles para los haitianos, ¿no? Cárceles para
Y bueno, un poco esa era un poco la historia, ¿no? Que hay que ver también más allá del tema nacional y ver un poco que al final las fronteras son también un sistema de apartheid económico, muy claramente, ¿no? Un tipo de Marruecos sin papeles, perdón, con dinero no tiene ningún problema para cruzar cualquier tipo de frontera, ¿no? O de Bahrein o de Arabia Saudí, ¿no? Y digamos, son la gente de menos recursos la que es impedida de entrar en los países. Y de hecho, ¿qué se solicita? O sea, ¿qué se pide? ¿Qué exigencia hay para entrar en España si tú eres brasileño? Quieren que tengas solvencia económica, tienes que demostrar que tienes una cuenta bancaria con 9.000 euros, que tienes reservas de hotel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es un sistema clasista y de puro apartheid económico, ¿no? El tema, la cuestión de las fronteras, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? O sea, tú llegaste allí, te bajaste del avión, fuiste a tu control aduanero con tus papeles y en algún momento no te dejaron pasar. Por lo que cuentas, yo creo que rápidamente te diste cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y te diste cuenta que era una represalia, ¿no? Porque estarías al tanto de las noticias. Estaba al tanto, pero no suficientemente, ¿no? Pero sí hubo un momento que parecía que yo iba a poder entrar como turista, ¿no? Porque yo podía haber entrado como turista, pero cambiaron de opinión y ya fueron totalmente inflexibles, ¿no? Claro, era un poco difícil de justificar porque yo iba a estudiar en una universidad brasileña, una universidad pública brasileña, ¿no? Y la directora de la universidad habló con la Policía Federal, o sea, explicándonos que esta persona viene aquí a estudiar, puede entrar como turista y sale 2 meses después y resuelve el problema en España y vuelve, ¿no? Fueron totalmente intransigentes. ¿Por qué? Porque había una necesidad de represalia, digamos, un poco de venganza sobre el maltrato escandaloso de determinados brasileños en el aeropuerto de Barajas. Estamos hablando de una señora de 80 años que la tuvieron 3 días en el calabozo. Y eso pasa en Barajas cada día. Pasa en Barajas cada día con sudamericanos, con africanos y con asiáticos. O sea, hay un trato vejatorio en el que esas personas no tienen ningún derecho y se les aplica, digamos, una dureza. O sea, digamos que ahí, digamos, no sé si podríamos llamar xenofobia o cómo, pero evidentemente esas cosas pasan, ¿no? Entonces, claro, Brasil dice que ¿qué hace España represaliando a turistas brasileños? ¿Y cómo fue el trato al que fuiste tú sometido? Por curiosidad, o sea, no sé, ¿cómo te sentiste? ¿Te trataron mal o te metieron en el avión de malos modos? No sé, ¿cómo te sentiste tú tratado? En ese momento donde te encontraste tú en esa situación donde de cierta forma se te aplicaban a ti esas leyes o esa arbitrariedad, no sé. Pues, por un momento eras tú un inmigrante en un CIE, ¿no? Entrecomillado, ¿no? Exactamente, yo no me lo esperaba. La verdad es que, a pesar de que el tema tengo cierta sensibilidad y que me interesa, la verdad es que no me imaginaba esa posibilidad de ser rechazada la entrada en Brasil, ¿no? Ahí hubo como un trato que fue doble, ¿no? Hubo una gente dentro del... Yo ya había estado 2 veces antes en Brasil y había algunos funcionarios que dijeron, esto hay que solucionarlo, ¿sabes? Aquí este hombre viene a estudiar, tiene la carta de la universidad, no ha pedido el visado, porque la verdad es que yo desconocía que la universidad no me dijo que necesitaba el visado. Yo fui un poco inocente con esa cuestión y iba sin el visado, pero yo iba con la aceptación de la universidad y la universidad habló con la policía, ¿no? Claro, en ese momento hubo una persona allí, o sea, eran todos bastante... Intentaron resolver la situación para la Policía Federal hasta que hubo una persona, digamos, la que estaba al cargo, que recibió algún tipo de orden y ya fue intransigente. Y me dijo, tú vas a volver hoy, vos vas a voltar hoy, vos vas a voltar. Entonces te presionan para que cojas el mismo vuelo, ¿no? Te amenazan con ser detenido, ¿sabes? Si tú ya eres detenido en el aeropuerto ya tienes mucho más complicado entrar. Entonces imagínate, yo después de viajar durante 10 horas, pues tenía mis 2 maletas gigantes de migrante dando vueltas en la cinta transportadora. O sea, mi amiga que me estaba esperando fue en las llegadas en el aeropuerto ¿sabes? Y en ese momento me estaban diciendo que yo me tenía que volver, ¿sabes? Que es que no había ninguna... Decía que me dieron una opción, que es que si la universidad habla con la Policía Federal en Brasilia y Brasilia envía un fax en los próximos 15 minutos, o sea, te puedes quedar aquí y lo resolvemos. Pero claro, eso era como algo que era totalmente imposible, ¿no? Digamos, y claro, mi noticia salió en los medios de comunicación, en los periódicos querían que hubiera un mínimo balance en cómo las fronteras impiden, en el caso de España, que los turistas brasileños puedan entrar en el país. Entonces ahora la situación ha mejorado mucho, ¿no? Con respecto a Brasil, digamos, creo que hay un acuerdo entre los países para que ya dejen de hacer ese tipo de... O
sea, ahora está mucho más relajada la situación de España con respecto a los brasileños, ¿no? Pero no pasa ahora con otras nacionalidades, ¿no? Pero sí, fue sentir así en tus propias carnes digamos, el régimen de frontera, ¿no? Como tú eres impedido entrar en función de unos argumentos que son muy, bueno, muy totalmente arbitrarios y de una dureza, de una gran dureza, ¿no? Porque es que daba igual. Yo era un estudiante llegando ahí, que me he pagado el viaje para ir al tal, me estoy llevando 2 maletas y de repente me tengo que volver para, ¿sabes? Y ahí, claro, mi respuesta fue un poco de reflexión sobre qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, que ahora ves, por ejemplo, la situación actual en los aeropuertos en Grecia, en Atenas, cómo se trata ahí a la gente de color, por ejemplo, y estamos hablando de que hay racismo y xenofobia en aeropuertos de la Unión Europea, ¿sabes? Donde un senegalés que va a dar una conferencia en París es sacado de la cola para entrar en el avión, y la policía en el aeropuerto de Atenas pues dice, ¿tú a dónde vas? Tú eres tal, y aquí al lorito, porque sabes que estamos en un momento ahora, yo creo que muy donde con esta cuestión de la pérdida de empleos, de la crisis tal, hay unos brotes xenófobos, ¿no? De poner al inmigrante como un poco el enemigo, y la policía ha sido siempre como un poco un sector así muy conservador, muy reaccionario, y se están cometiendo muchos crímenes y mucho maltrato y muchas vejaciones en los aeropuertos, ¿eh? Siempre entre bambalinas, ¿sabes? Digamos, hay un lado oscuro de los aeropuertos, ¿sabes? Que es una comisaría donde no te quitan el teléfono, donde tú no puedes llamar, ¿sabes? Y te tratan como, ¿sabes? Bueno, y es lo que la gente cuando viaja, lo que el común de los pasajeros nunca ven ese lado represor y de imposibilitación del movimiento y de la libertad de movimiento de los aeropuertos, ¿no? Que son lugares donde sucede esa represión, ¿no? Muy bien. Pues Pablo, muchas gracias. Gracias a ti y que vaya bien este proyecto.